Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por estar en Consejo de Vida a través de la palabra del Señor, la Biblia. En esta ocasión vamos a seguir con las enseñanzas de Hechos. Si has visto los videos, hemos hecho hasta el capítulo 11. Hoy vamos a hacer el capítulo 12 de Hechos. Los eventos de este capítulo son muy interesantes y veremos de qué se trata. El capítulo 12 solamente tiene 25 versículos y creo que lo podemos hacer en una sola sección en este video. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema de este capítulo es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Aquí viene la primera muerte de entre los apóstoles. Así es que vamos a ver de qué se trata. Versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hermano de Juan, ¿se acuerdan de aquellos hermanos al cual el Señor los apodó los hijos del trueno? Pues estos son los hijos de Zebedeo. Así es que vemos que Jacobo pierde la vida por causa del Señor. El versículo 2 lo repetimos. ¿Quién mató a espada a Jacobo? Herodes. Dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hay una palabra bien curiosa en este versículo. Versículo 3 dice: y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes estaba congraciando, estaba cayendo bien con los judíos, ya que aquellos judíos eran los que estaban en contra del nombre. ¿Quién es el nombre? El nombre de Jesús. Por lo tanto, estaban en contra de todos aquellos que predicaban acerca de Jesús. Entonces, al ver que hubo una gran alegría entre estos judíos, Herodes también procedió a atrapar a Pedro con la misma intención, con la misma idea de hacer como hizo con Jacobo, matarlo. Entonces el versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Porque Herodes era, aparte de todo, era bien religioso también, y él quería caer bien con los judíos. Y, y vemos aquí que no podía hacer nada porque estaban celebrando la Pascua del Señor. Estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Eran muy religiosos, pero las intenciones del corazón no eran buenas. Eso nos enseña algo a nosotros, que no importa cuán religiosos seamos, cuánto hagamos y deshagamos en la iglesia, en la congregación del Señor, pero si nuestro corazón tiene malas intenciones, de nada sirve. Si en nuestro corazón y en nuestra mente estamos asesinando, matando a nuestros hermanos, de nada sirve que prediquemos, enseñemos, cantemos, limpiemos o lo que sea que hagamos en la congregación de los santos. Las intenciones del corazón hablarán más fuerte que lo que nosotros pretendemos hacer para el Señor. Un ejemplo. Entonces, viene
Herodes y dice, no, estamos de fiesta, no vamos a hacer lo que hicimos con Jacobo porque estamos de fiesta, fiesta solemne al Señor, vamos a presionar a Pedro y lo vamos a tener ahí hasta que después que pasen la fiesta. Y vamos a poner a 16 soldados que cuiden a este hombre. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es bien clave en esta clase, en esta sección, en esta enseñanza, porque la fe de muchos es probada y a veces no lo creemos. Tenemos fe, actuamos en fe y cuando el Señor nos responde, no creemos. No creemos. Entonces, a pesar de que Jacobo fue muerto, arrestaron a Pedro y lo metieron en la cárcel, la iglesia no se puso a lamentarse. Ay, Señor, ay, qué injusto. Ay, si así yo hubiera sabido que iban a hacer las cosas por seguirte, no te sigo. No, la iglesia dice que siguió en oración sin cesar por Pedro que estaba metido en prisión. Vamos a la sección donde Pedro es liberado de la cárcel y no es liberado por líderes religiosos que vinieron a dar fe de Pedro. Oh, sí, yo conozco a Pedro, déjenlo salir. No, no fue liberado por figuras públicas de ninguna forma. No fue liberado por hombre ni sangre, sino por el mismo Dios. Y es aquí donde nosotros como creyentes tenemos que creer que lo que pasó aquí es cierto, porque por fe creemos. Amén. Así es que mira lo que dice la palabra en versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, y quiero que pongamos atención. ¿Tienes tu Biblia? Sigue conmigo esta lectura. Si no, solamente escucha y pídele al Señor entendimiento, pero que te dé entendimiento, que te dé sabiduría de cómo se mueve el Señor en situaciones que nosotros ni siquiera podemos comprender muchas veces con nuestra mente finita. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Acuérdate que anteriormente nos enteramos que Herodes había puesto a Pedro bajo el cargo de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Son 16 soldados. Y mira, Pedrito se acaba de dar cuenta, bueno, se dio cuenta ya Pedro, que Jacobo había perdido la vida por causa del Señor. Ahora él estaba aprisionado y sabía muy bien que Herodes también tenía intenciones de matarlo. Pero mira lo que está haciendo Pedro. El versículo 6. Pedro está durmiendo. Durmiendo. Hay situaciones en la vida de todo cristiano, de todo creyente, por mínima que sea, nos quita el sueño. No podemos dormir. Nos vamos a acostar, son las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana y no hemos podido conciliar el sueño porque una cosita así nos ha quitado el sueño. Es ahí donde podemos ver también nuestra confianza plenamente en el Señor. Que quién es el que tiene cuidado de nosotros. Algo en qué pensar. Pedro estaba en prisión y no estaba suelto, estaba encadenado. Y encima de que estaba encadenado, tenía soldados vigilándolo todo el tiempo. Y él, tranquilo, ya sabía lo que le había pasado a Jacobo, pero él estaba durmiendo. Hermosa enseñanza. Dice que estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dormido. Lo tuvo que tocar el ángel en el costado para despertarlo, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel no tuvo que agarrarle la llave a los soldados, ¿verdad? Quitarle la laca. No. Dice, el ángel habló y las cadenas se cayeron de las manos. El versículo 8 le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Mira, pongamos atención. Es que cuando se lee la palabra se tiene que leer detalladamente y pensando, analizando. No es a la carrera porque nos perdemos de detalles importantes. Nos enteramos que Pedro estaba dormido. Y encima se había él aflojado su correa. Se la había aflojado, se había, ¿verdad? Desatado su correa. Se había soltado las sandalias. Pues sí, ¿para dónde iba a ir? Estaba preso. Él estaba dormido confortablemente, cómodamente, por decirlo así, ¿verdad? No estaba ceñido, no estaba apretado y sus sandalias estaban desamarradas. El ángel, después de que le dijo, lo despertó, lo levanta y lo primero que le dice es cíñete. Cíñete quiere decir apriétate. Ponte listo. Ponte seguro. Y átate las sandalias. Amárrate los zapatos. Amárrate las cintas. Amárrate las cuerdas de las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Después de que se ciñó la túnica, se amarró las sandalias, Pedro, agarró su manto y se cubrió. O sea, cuando dice cubrir, es cubrir la cabeza y el rostro, que solamente se puede ver por donde uno va caminando, pero que nadie más sepa quién es el que va debajo de ese manto. Entonces le dice el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. A todo esto, Pedro está siguiendo las instrucciones. Él no cuestiona quién eres tú. Él no le dijo, ¿esto es un sueño? ¿O para dónde me llevas? No. Pedro está siguiendo las instrucciones del ángel. Y dice el versículo 9, y saliendo les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro está siguiendo todas las instrucciones sin cuestionar a este personaje, sino que pensaba que era una visión la que estaba viendo. Y dice, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Mira qué hermoso esto. Pedro estaba dormido. El ángel lo toca el costado y le dice, levántate, cíñete, amárrate las sandalias, ponte tu manto y sígueme. Pasaron la primera guardia y la segunda también. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la puerta de hierro que está en la prisión, o sea, la que te abren para que estés libre a la ciudad. Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esas puertas son gigantes y dice aquí que era de hierro,
que usualmente se tomaba varios soldados para abrir esas puertas. Y esta puerta se abrió sola. Dice, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque acuérdate que él pensaba que era una visión la que estaba viendo. Después de que el ángel desapareció, dijo, adiós. Esto no es una visión. Realmente estoy afuera. Yo aquí, ¿verdad? Poniendo suspenso. Dice, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué esperaban este grupo de judíos? Que también mataran a Pedro como habían matado a Jacobo. El versículo 12 es tremendo. Dice, y habiendo considerado esto, él se quedó analizando, espérate, ¿de verdad estoy afuera? Y estoy una calle más allá de la prisión donde estaba. Y dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, el que también iba con Pablo o a los viajes misioneros, el sobrino de Bernabé. Todo está en familia. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Señor, ten misericordia de Pedro, si es tu voluntad. Dale fuerza y fortaleza. Ya yo me imagino la oración que los santos estaban haciendo por el apóstol Pedro. Y dice que el versículo 13, cuando ya llamó Pedro a la puerta del patio, llamó quiere decir tocar. Aquí hay efectos especiales. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la criada que trabajaba ahí en la casa de María y que también era parte de la iglesia del Señor y a lo mejor estaba orando por Pedro. Dice que al escuchar el toque, ella llegó a oír, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, porque yo me imagino que Pedro tocando la puerta le decía, abran, abran. Entonces, esto es bien emocionante porque el versículo 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Pedro está anonadado todavía de lo que ha pasado. Él aún no ha caído muy bien qué es lo que ha pasado, pero él solo sabe que está fuera de la prisión y que ya Herodes no tiene en ese momento potestad sobre él porque él está libre, pero a la misma vez le está sintiendo como que lo están siguiendo porque está fuera de la cárcel y él está tocando desesperado la puerta y está diciendo, a lo mejor aquí yo, obviamente la circunstancia, la situación me hace pensar que Pedro está, ábranme, ábranme, déjenme entrar. Entonces Herodes se acerca a la puerta y en vez de abrir la puerta, se asusta, se espanta y no le abren la puerta porque reconoció que era Pedro, pero ella sabe que Pedro está en la prisión. Pero también sabe que le han estado rogando al Señor porque cuide a Pedro. Y dice que de gozo, fue de alegría. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva, o sea, las noticias de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿quiénes ellos? Los que estaban rogando, los que estaban en la casa de María orando al Señor por Pedro. Y ellos le dijeron, está loca. Estás loca, muchacha.
Nosotros, es que los cristianos, ¿verdad? Si no fuera por la misericordia del Señor, oramos al Señor, hacemos peticiones rogativas, confiando, teniendo fe, no dudamos de eso. Y cuando el Señor nos contesta, dudamos. ¿Será que el Señor contestó? ¿Será posible? Pero si hemos estado rogando o pidiendo por fe. Entonces, a veces llamamos a esas contestas locura. Esto es una locura. Pero ¿cómo es esto? No entiendo. ¿Verdad? Es nuestra mente finita. Es nuestra mente finita. Estos siervos, estas hermanas, estos familia de la fe estaba orando por Pedro, mas sin embargo cuando Rode le dice está a la puerta la petición contestada, ellos dicen estás loca, Rode, estás loca, Pedro está preso. Es como que oramos con fe, pero a la misma vez dudamos de eso. Dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, a lo mejor lo mataron, o es un ángel que nos vienen a dar las nuevas de que pues Pedro no está, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, perplejos, asustados. ¿Qué es esto? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque ellos a la misma vez que estaban atónitos, sorprendidos, estaban gozosos, estaban contentos, estaban celebrando, Pedro, amado maestro, amado pastor, amado, qué sé yo, una alegría, contentamiento. Entonces Pedro les hacía con la mano señal que se callasen. Bajen la voz, bajen la voz. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo. No, obviamente no al Jacobo que había muerto, sino al otro Jacobo, al hijo de Alfeo. Acuérdate que eran en los discípulos, los llamados del Señor, habían dos Jacobos. Uno era hijo de Zebedeo y el otro era hijo de Alfeo. Entonces Pedro le dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Les dejó encomendado a estos hermanos que por favor le notificaran al apóstol Jacobo lo que había pasado con el otro Jacobo y lo que le había ocurrido a él y lo que el Señor había hecho, que lo había sacado, porque él tenía que salir de ahí porque Herodes de seguro lo iba a perseguir, y no solamente a él, sino a los que lo estuvieran ocultando. Entonces, sacando esas conclusiones, Pedro les deja esta información a estos hermanos y les dice, encárguense ustedes de llevar este mensaje. Entonces dice que se salió y se fue para otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Es curioso, y déjame recordarte que Hechos fue escrito por Lucas, y Lucas es bien detallista y también es bien, no sé, usa una forma de comunicación bien, bien él, ¿verdad? Dice aquí, luego que fue de día, hubo no poco alboroto. En vez de decir, hubo mucho alboroto, él dice, no poco alboroto, ¿verdad? Bien romántico. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, porque Pedro se fue de la ciudad, él no se iba a quedar ahí, porque Pedro sabía que Herodes lo iba a buscar. Entonces dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, los 16 guardias que él había dejado a cargo,
ordenó llevarlos a la muerte, porque él los culpó de que Pedro se había escapado. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos la maravilla del Señor, lo que el Señor hace y aún sigue haciendo en nuestras vidas. Contesta peticiones, aunque a veces nosotros no las creamos en el momento. El Señor vela por nosotros todo el tiempo. También pasamos dificultades, pero el Señor está en control, así como Él estaba en control de la vida de Pedro. No quería decir que Pedro no iba a morir nunca, es simplemente que en ese momento, en ese instante, en esa ocasión, no era el día de Pedro. Desafortunadamente, humanamente hablando, pero gozosamente para Jacobo sí fue el día, el hijo de Zebedeo, porque padeció la misma suerte de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de nuestro Señor Jesús, el apóstol Jacobo perdió la vida. Pero perdió la vida, pero ganó, ¿verdad? El reino del Señor. Dice el versículo 20 al 25, donde nos informa la muerte de Herodes, del mismo capítulo 12. Versículo 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí habían conflictos políticos, conflictos de terreno, de tierras y de poder. Todo esto tiene que ver con el trabajo de Herodes como gobernante. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, predicó. Quería él sermonear y sermoneó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo en conjunto, ya me imagino yo las palabras que Herodes ha de haber escogido, porque recordemos que Herodes, como les dije anteriormente, era muy religioso, era un político, pero era religioso también. Tenía algo que ver con las leyes judías también, pues su descendencia viene desde ahí. Entonces, en su política, en estos conflictos políticos, él se vistió de como él, ¿verdad? Como gobernante y como rey, y quiso traer un sermón, una prédica. No sé las palabras que ha de haber dicho, que provocó al pueblo a decir, no queremos oír tu voz, queremos oír voz de Dios. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿De qué forma ha de haber hablado este hombre llenándose la boca de Dios, pero nunca le dio la gloria a Dios? Entonces dice que un ángel vino y lo hirió por causa de no haberle dado la gloria a él. Y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? Lea el capítulo 11, versículo 29 y 30. Volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Marcos, que también se le conocía como Juan.
una vez entra en viaje misionero, entra en el primer viaje misionero, lo cual se trata en el capítulo 13. Y hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar en otro video con capítulo 13. Lee tu Biblia. Dios te bendiga.